La capacidad para manejar entre 100 y 180 kilómetros por hora o bajarle a 60 en una terracería, en una pequeña carretera, en una gran carretera, en un autódromo, en lodo, en nieve, lloviendo, hace a los pilotos de los rallies los pilotos más completos del planeta, por encima de los Fórmula 1. Claro, no estamos comparando cuáles son mejores para usted o para mí, cuáles son los más rápidos, pero sin duda, los pilotos de los rallies son los pilotos más completos del planeta. Hoy les vamos a presentar a los mejores pilotos de los mejores del planeta. Comenzamos. Y bueno, ¿cuál es el concepto? Los mejores pilotos de coches sobre la tierra, o de automóviles, o llámele usted como quiera, o los más rápidos, o los más temerarios, ¿comparados con quién? Sin duda son los más completos del mundo. Y hoy que nos están diciendo que ya los autos se estacionan solos, le puedo decir que no es la parte romántica el ver a estos pilotos. Esta es la actualidad de los mejores y más completos pilotos del planeta. Lo vamos a ver y usted tendrá su mejor opinión. Por lo pronto presentamos el día de hoy a Adrián Molina, es el director de medios del Campeonato Mundial de Rallys en su etapa México que se disputa año con año en Guanajuato. Bienvenido, Adrián. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes en esta mesa tan importante. Y nos acompaña también piloto internacional mexicano, ganador de muchas etapas del Mundial de Rallys, ya ganó en México, se va a Europa a pelear por esto, pero al final de cuentas ya vive del automovilismo y vive bien. Así que Benito Guerra, bienvenido, pilotazo. Muchas gracias, Alfredo, qué gusto estar aquí en tu programa y bueno, qué mejor que podamos hablar un poco del deporte, el que tanto nos gusta. Gilles Pitalier es el director general, el director del Campeonato Mundial de Rallys en su etapa México. Pero no solamente esto, tiene que estar coordinado con todos los demás directores de todos los rallies que se llevan a cabo desde la nieve de los países nórdicos hasta las piedras de Guanajuato, y conste que no es de José Alfredo Jiménez esta canción, sino que me la apunten, o hasta prácticamente la Patagonia. Bienvenido, Gilles. Gracias, Alfredo, que gracias por la invitación. Estamos felices de hablar de automovilismo, como siempre, y más en este programa. Y bueno, pues dicen que el caminar se demuestra andando y agradecemos al WRC México la facilidad de estas imágenes y vamos a entrar, si le parece, con el Mundial de Rallys. Il y aura 150 euros, 160, 50 points, disons. 160, 50 points. Bueno, pues esa es una probadita. Yo le preguntaría primero, Gilles, como director del Mundial de Rallys en nuestro país, qué difícil es hacer entender lo que son estos autos, estos coches, ¿no? A veces dices coche y dicen, no, esto es un automóvil, ¿no? Y a veces automóvil dicen, no, bájale, es un coche. Pero son, por fuera, los coches que vemos mucho en la calle, pero son leones rasurados. Así es, de hecho parten de un auto de producción, están registrados como parte de los autos de producción y se mandan para poderlos modificar, pero a la base es un auto de producción como los que circulan a diario por nuestro país y sí son leones rasurados y más ahora en estos últimos años hubo modificaciones y cada vez
tienen más potencia, son más anchos, hay más tecnología y los hace aún más impresionantes. Esto quiere decir que todos los autos están fabricados y tienen un origen y tienen una agencia que los vendió, ya para aterrizar esto. Básicamente sí. O sea, una agencia los vendió en Francia, en Austria, en donde sea. Sí, la planta los provee, pero los saca de la línea de montaje, se los manda a los preparadores, que algunos son privados, algunos son las mismas armadoras, y de ahí parten para construir los coches de rallies que tienen que seguir una línea, están homologados, y los libros de homologación son unas Biblias donde cada pieza está fotografiada, pesada, medida, y todas esas piezas están registradas y no podrá llevar ninguna otra pieza. Benito Guerra, como piloto, por supuesto que cuando arrancas nadie cree en ti más que tú, tu familia. Me consta que tu familia te ha apoyado. Pero tú de repente, cuando comenzaste, ¿qué hiciste? ¿Fuiste a una agencia y compraron un coche, o alguien te vendió un coche usado, o un padrino te lo heredó y aunque ya estaba viejito lo arregló? ¿Qué hiciste? Es una historia interesante. La verdad, llegué al club de pilotos de rally en México un miércoles en la noche, buscando acercarme, saber un poquito más del deporte, y alguien vendía ahí un Tsuru, literal, el 2 puertas, usado. Tenía en ese momento 11 años de ser coche de carreras, por lo tanto era un coche que era muy barato de comprar. Me acuerdo que yo tenía 18 años, mis posesiones a esa edad era un carrito de control remoto y la laptop para ir a la universidad, y vendí esas cosas para poderme comprar el coche de rallies. Obviamente fue drama en casa, ya te imaginarás, pero tuve la oportunidad de hacerme un coche de carreras y empezar, ¿no? Al final ese coche duró poco, lo tuve que rehacer con otro cascarón, y ese fue el comienzo. El segundo coche fue más fácil. Ese sí fue un coche comprado en una agencia y modificado por nosotros para empezar a correr una copa. Ahora, si lo que es más popular son, ahora sí que las otras carreras de circuito, vueltas, digamos, desde el Gran Premio hasta las mismas 24 horas de la Ciudad de México, ¿por qué empeñarse en el rally, que es la forma más sencilla de destruir un automóvil? Yo creo que por lo mismo. Yo fui piloto de... Sí. Aparte, si supieras, Alfredo, mi primer rally terminé 30 metros abajo, le di 3 marometas y media al coche, se destrozó. Y sí, es muy cierto, acaban muchos de los pilotos de rally. Hay 2 tipos de pilotos de rally: los que ya chocaron y los que van a chocar, pero no hay uno que no. Y tienes razón en ese punto. Pero al final, definitivamente, el correr en carretera, en caminos de terracería, junto al barranco, que el riesgo es mayor, te da un sabor muy diferente, y es algo que solamente tiene el rally. Me voy a permitir una anécdota y balconear a un gran amigo, Paul Lasaucet, igual que Gilles Lasaucet, 2 grandes ralistas. Íbamos a la universidad, su padre había muerto unos años antes, y dentro de lo que le dejó de herencia era esto, la mamá lo administraba, esto para el coche que te va a llevar a la universidad. Tenía un Renault, un R8, de estos cuadraditos. Sí. Y de pronto íbamos a la escuela en ese coche, y de pronto él me dice, necesito que me ayudes. ¿De qué se trata? Era quitarle lo que se llama el roll bar, que eran los fierros esos, porque si te volteas no te aplaste el techo, quitárselo antes de llegar a casa para que su mamá no los viera. ¿Cuántas veces chocó? ¿Cuántas veces lo golpeó? ¿Cuántas veces lo tuvimos que ayudar? Y la mamá se enteró como a los 8 meses. Híjole, Fue. Paul, ya te balconeé, pero sí me acuerdo de los regaños de su mamá, fueron impresionantes. Pero era esa adrenalina del realismo. En el rally van dos piloto y copiloto, ¿no? El piloto maneja y el copiloto le va diciendo, ahorita nos explicas, el copiloto le va diciendo, aquí viene a la derecha, aquí viene a la izquierda, bájale, súbele, muévele. Entonces, uno son los ojos y el otro son las manos. Podríamos decir, uno son los ojos y el otro dicen bien, yo corrí lanchas de carreras muchos años, que la velocidad y el peligro se sienten en las pompas. Sí, el que no, que nunca se ha subido a un auto en ese nivel. Bueno, el copiloto trae las pompas y los ojos, y el otro es el que lo lleva. Viendo esto, ¿por qué, tú que conoces tanto de rallies, por qué hay alguien que quiere ser el copiloto? O sea, ¿cómo es posible que haya alguien que quiere ser el que está ahí junto? Y ahorita vamos a ver algunas escenas, pero ¿por qué? No me la tienes que hacer esa pregunta a mí, porque yo nunca me senté del lado derecho. Me da terror Apache. Yo fui piloto y nunca entendí cómo alguien se quiere subir del lado derecho. Pero realmente es la cabeza, es el que lleva
al piloto. El piloto sí es una destreza especial, pero el copiloto es el que sabe, tiene que conocer al piloto de tal manera que si lo siente nervioso lo tiene que calmar, tiene que leer las notas que trajo. Si el piloto está sobrado, como los caballos, ¿no? Pues lo va frenando y le va cambiando un poquito y así, esa es la gran capacidad de los copilotos que hacen a los grandes pilotos. Bueno, Benito nos podrá decir, si te subes con un copiloto que no está ahí, no está a tu ritmo, no funciona, no jala. Esto es, es como las parejas de baile profesional, ¿no? No con la novia que si te ve con otra sí te da una guamisa, pero las parejas, con esta no me entiendo. Estoy hablando de baile, que conste. Y pasa. Es como un matrimonio al final, Alfredo. Te tienes que entender en las buenas, en las malas, y tienes que saber cuáles son los riesgos del deporte. Lo que sí yo te puedo decir, por ejemplo, el caso de Borja, mi copiloto. Borja, desde que es niño, sus dibujos eran como copiloto de rallies. Él sabe que le gusta mucho el deporte, pero no se siente capaz de llevar el coche o el volante porque sabe el riesgo que implica. Y dice, yo quiero ser copiloto. Y al punto donde tenemos tanto tiempo corriendo juntos, que él sabe, e incluso te puedo decir, hay veces que él confía más en mí de lo que yo confío. De repente cree que soy capaz de hacer cosas que yo mismo no sé si me van a salir o no. Y eso es el haber hecho muchos tramos juntos, muchos kilómetros, rallies, y esto da una sensación de seguridad, de saber dónde yo estoy cometiendo el error, él me puede frenar. Adrián, tú que manejas toda esta parte de medios y que recibes una torre de Babel ahí desde chinos hasta, chinos por el idioma, hasta nosotros, latosos, ¿por qué el rally es tan popular en tantos lugares? Bueno, definitivamente por la espectacularidad, o sea, en Europa, en muchos países es el deporte número uno, por ejemplo en Finlandia, es lo que aquí estamos viendo hoy en día con el fútbol, ¿no? Que la gente se emociona y que llena estadios y así. Yo creo que en México tenemos ya una gran afición al rally. Al Rally México acude más de 500,000 de espectadores en los 4 días de competencia, y porque es un deporte que se acerca mucho al público. Si usted como espectador va y ve a Benito Guerra y se acerca con él en el pit, a lo mejor lo comprometo de más, pero seguro se va a dejar tomar la foto, seguro va a firmar la gorra, la playera, y eso hace que exista una gran comunidad entre piloto y espectador. Si a eso le agregamos que llegamos a ver imágenes en el mismo rally, en el que a veces es el espectador el que regresa al camino a una tripulación que se salió, lo cual está permitido, los regresa al camino y estos reciben esa ayuda y por ende pueden continuar. Entonces hay una gran comunidad ahí y definitivo es un deporte muy cercano. A los únicos que no se han ganado los pilotos de rally es a los policías de tránsito, ya veremos más adelante, porque en el momento en que entran a una ciudad, digamos que vienen de las montañas, entran a una ciudad para ir a la zona donde van a arreglar los autos, tienen que seguir todas las reglas. No hay un motociclista que les prestaron para que les abra el camino y en muchas ocasiones han sido infraccionados, así que a esos no se los ha ganado. Pero si le parece, vamos rápido, una pausa, regresamos, palco a debate, los mejores pilotos del planeta. Bueno, es un campeonato mundial de rallies, así como la Fórmula 1 visita prácticamente todo el mundo, los 5 continentes. Aquí, ¿cuántos países organizan una etapa del mundial de rallies? Para 2018 van a ser 13 países, incluyendo a México. Somos 13 países los que tenemos ese privilegio, pero como el realismo se da en cualquier superficie, es decir, puede estar en nieve, puede estar sobre lodo, puede estar sobre tierra, piedras, asfalto. Lo único que suspende una etapa del rally es ¿qué puede ser? ¿Una tormenta eléctrica? Pues yo creo que si se pasa de agua y los vehículos de seguridad no pueden pasar, cuando hay mucho lodo, puede ser que se suspenda. O hace 2 años, el martes siguiente al término del rally en México, nevó en la región del Bajío. Entonces, ahí hubiera estado un poco difícil porque no era poquita nieve, nevó en toda la ruta del rally unos 10 centímetros.
no teníamos llantas de nieve, no sé qué hubiera pasado, pero... Esto quiere decir que yo sabía que en el Bajío nieves, pero de limón, ¿no? Sí, No, exacto, en todos. que es, Bajío es hermosísimo. En Guanajuato hay nieves hasta de elote y estas cosas, De ¿no? tequila y todo. Sin duda, la nieve de tequila también. Sí, ¿verdad? Luego se te olvida que tomaste de eso, desde luego. Pero, si les parece, vamos a unas etapas del Mundial de Rallys, pero en Suecia, en los países nórdicos, en donde están, sí, los que desde los 6, 7 años han convivido con esas carreteras, con esos caminos, y no es porque entrenen ahí, es que así viven. Vamos, si le parece, directamente, ya tenemos listo, vamos con el video. Aquí arrancas en donde está más frío, que es, ahí estamos viendo a los copilotos, así que me gustaría, Gilles, Benito, Adrián, que ustedes platiquen. Gilles. Pues hay escenas de Suecia, que es un rally, ahí se ven unas llantas con clavos, es el único evento que se corre en lo que abajo es terracería, pero con nieve arriba, con llantas de clavos, y es un evento muy tradicional, especial, porque ese sentimiento de la nieve y de ir sobre algo muy resbaloso, pero creo que Benito nos podrá decir que no es tan resbaloso como la terracería. Creo la nieve con estas llantas de clavo se agarra mejor que la terracería. A ver, explícame eso, porque es como que una contradicción. Es curioso, pero el efecto que hace estas llantas que vemos, los famosos studs o clavos, llevan más de 280 clavos cada rueda, y cuando se maneja sobre hielo, estos clavos se meten en el hielo. Entonces, una frenada sobre hielo con estas llantas, el coche frena más que en tierra, o frena mucho más que en lodo. Entonces, eso lo hace más seguro. Obviamente llega un punto el breaking point, cuando el coche ya se sale de la inercia, es cuando empieza a deslizar y vemos que el coche va muy de lado. Las llantas son delgadas precisamente por eso. El coche está planeado para que vaya de lado y que con estos clavos se clave muy bien cuando hay placas de hielo en el piso. Adrián, pero aquí, ¿cómo sería la logística? A ver, imagínate la logística para el público. Pues definitivo, yo creo que como lo vemos muy comúnmente en las imágenes de Suecia, la gente llega, se organiza, acampa, obviamente la fogata, porque pues es la manera en la que se mantienen también una que otra bebida que por ahí los mantiene bien. Y definitivo, la gente no puede llegar con el mismo tipo de vehículos, entonces están con mucha anterioridad, y la verdad es que sabemos que tienen una cultura para manejarse por allá de una mejor manera, y bueno, lo viven de una mejor forma. Gilles, esto quiere decir, lo que estamos viendo, aquí estamos viendo que los autos se preparan para el Rally de Suecia, que es muy diferente a prepararse para el Rally de México. Esto quiere decir que viajan los mismos coches, o son los mismos coches, luego les ponen todos los... ¿Cómo es? Eso es lo interesante, que no pueden probar los coches. Es decir, el Rally de Suecia es justo antes del Rally de México. Los autos vuelan a México y ahí le hacen una puesta a punto basada en la experiencia anterior. Entonces no es fácil, tienen solo un tramo que preparamos el jueves en la mañana para poder poner a punto el coche en las condiciones de México, con temperatura, altura y con otro tipo de llantas y suspensiones. Bueno, dejamos el Rally de Suecia y nos abocamos. La mayoría de los demás rallies tienen etapas de lodo, de terracería, algunos de caminos muy estrechos pero asfaltados. ¿Y cómo es entonces que el copiloto trae unas hojas así de ruta? Yo las he visto, yo las empiezo a leer, me da flojera, no flojera, me pierdo. ¿Cómo es que el copiloto puede leer o entender lo que va a ver si dices que no entrenan? Tienen permiso de pasar 2 veces por la ruta, pero en otro vehículo. El vehículo de competencia está guardado, y en otro vehículo le pueden dar 2 pasadas a la ruta, pero a velocidad moderada. En México la velocidad está limitada a 90 kilómetros por hora, y está ese auto, que no es el auto de competencia, está seguido por satélite, y si algún piloto pasara más de 2 veces o pasara de la velocidad, puede ser incluso descalificado. Esto quiere decir, a ver, estamos hablando de 90 kilómetros por hora. A ver, yo no voy a intentar
manejar a 90 kilómetros por hora en los cerros en el cerro del Cubilete en Guanajuato, que son así y tú volteas y te da vértigo de ver, pero 90 es velocidad controlada. Entonces, ¿cuál es la velocidad de competencia? Pues muchas veces es más del doble, Alfredo. La verdad, hay veces que a 90 kilómetros por hora te quedas muy corto con la velocidad. Te gustaría ir más rápido para calcular mejor los aterrizajes. Por ejemplo, ese fue un error que yo tuve en las minas, el no poder pasar más rápido de 90 a un salto, en el cual llegué a cerca de 200 kilómetros por hora y fue donde rompí el frente del coche en el 2016. Pero hay pueblos donde tienes que pasar a 30 porque tenemos que respetar las comunidades ahí de Guanajuato. Y en esos pueblos a veces pasamos a más de 100 kilómetros por hora. Entonces, pues sí tienes que calcular dónde no pegar con la barda, la banqueta. Y cuando pasas a 30, muchas veces no alcanzas a calcular todo eso, ¿no? Yo te diría entonces, Adrián, si el tema de la sincronía de esto que estamos comentando, que solamente puedes probar una sola vez, que tienes todo, que entonces está todo este tremendo control. Llegan de repente los autos, ¿cómo viajan? Viajan de Suecia a México, obviamente por avión, pero directamente a México, o hay a la Ciudad de México y luego los traen por carretera a Guanajuato. Sí, y luego llegan directamente a la Ciudad de México. La Ciudad de México se trasladan en un convoy que va pues totalmente escoltado, va vigilado. De hecho, ya en León, Guanajuato, este tema se ha vuelto una tradición. Nos piden los mismos medios de comunicación que les avisemos y de repente puedes llegar a ver 11, 12 trailers dobles, lo que le llamamos el full, con todos los coches ahí, y sale la gente a las carreteras a ver el paso de estos trailers. Fíjate que dicen los americanos, hay un libro que seguramente ya leíste, Chiles, que es La Ley de Murphy. Si algo tiene que salir mal, seguramente va a salir mal. En un rally seguro. Y en el año de 2017, el rally arrancó en el Zócalo de la Ciudad de México. No había llovido, pues era fines de febrero, principios de marzo, y ese día diluvió. Pero bueno, hasta ahí. Pero el compromiso era llevar los autos en camiones, en madrinas. Tenían que viajar a Guanajuato. Y hubo un accidente en la carretera que detuvo todo el convoy. ¿Qué fue? ¿6 horas, 7 horas? Más o menos 7 horas, sí. Hicimos 12 horas y media para trasladarnos de la Ciudad de México a Guanajuato. Y entonces las etapas de las 7 de la mañana no se dieron más atrás, pero también los que estaban desesperados eran los mecánicos porque tenían que meterle mano a los autos. Aquí estamos viendo el aterrizaje. Esto es lo que decías, Benito, hace rato. Dices, aterricé, ya cálmate, no, bájale. No, sí, el aterricé, ahí lo estamos viendo, ¿no? Sí, ahí pierdes el control del coche, ¿no? Sí, tienes que tener regular el acelerador en el aire. Si aceleras mucho, el coche se levanta de adelante. Si te quedas en el acelerador a fondo, que muchas veces así es como hay que saltar para poder aterrizar como moto. Y muchas veces tienes que soltar el acelerador un poco porque si el salto continúa con una bajada, lo mejor que puedes hacer es tocar el piso lo antes posible para seguir ganando velocidad. Entonces, bueno, tienes que regular todo esto. Obviamente, al mismo tiempo, el ángulo del coche lateral. Aquí, estas son escenas casi todas del Rally de Finlandia, donde hay muchísimos saltos. Y hay que controlar mucho también que el coche no caiga muy de lado, donde puedas poner en peligro el volcar, ¿no? Esto que estamos viendo es a lo mejor contradicción, ¿no? Porque tú dirías, ya voló, pues quiere decir que va más rápido. Pero aparte tienes que aterrizar lo que tú señalas. Tu copiloto está viendo el mapeo, está viendo que la siguiente es una curva cerrada a la derecha. ¿Cómo le hace el copiloto para ver sus notas? Claro, es que ahí él no ve, él siente cuando aterriza el coche, se lo dicen las vértebras. Y las pompas. Y las pompas. Y sabe perfectamente que si está leyendo 80 metros después de eso, pues tiene que calcular a la velocidad cuándo va a llegar la siguiente curva. Nosotros las catalogamos en 8 grados para cada lado, con sus subnotas que nos ayudan a saber qué tenemos que hacer, si ir de lado o ir con el coche recto. Adrián, estos caminos de terracería se respeta que no haya tránsito, excepto vacas, perros, que no leen, ¿no? Al final de cuentas. Esto es parte del parte del espectáculo, sí, pero todos estos caminos son etapas de 22 hasta 40 kilómetros más o menos, ¿no? Ya hay como un corte, ¿no? Así es, aquí lo que se hace es que, por ejemplo, en el caso de nosotros, hacemos una
un recorrido de seguridad donde hay jefes de tramo y ellos se encargan de hacer un cerco con toda la gente que habita ahí y las personas que tengan animales, que tengan ganado, todo eso, pues se les pide que tengan un control sobre ellos, pero bueno, ya hemos visto imágenes en donde alguna cabra, alguna vaca llega a brincar esta cerca y se acerca a los pilotos. Claro que le pone emoción, pero mientras sí sudamos la gota gorda, como se dice, ¿no? No, por supuesto que sí, es parte, no es parte del show, es parte en todo caso de la emoción. Si les parece, vamos a continuar con este tema del realismo, que es de verdad apasionante, porque son autos con los que seguramente usted también se identifica, aunque como dice Gilles, son leones rasurados. Regresamos. Gilles, la siguiente pregunta es a lo mejor muy inocente, pero el rally que se realiza en México, la etapa es en los cerros que están alrededor del Cerro del Cubilete en Guanajuato, para ubicarlos. Y obviamente baña toda la zona del Bajío. ¿Cada año cambian los caminos de terracería o son los mismos caminos, que son etapas de 22 kilómetros? Por ejemplo, hay días de 6, 7, 8 etapas. Pero ¿cambian esos caminos o cambia o le agregan para que sea diferente, o el que ya vino ya se la sabe? No, hay una regla no escrita en la FIA y que recomienda que le cambies alrededor del 20% de la ruta cada año para que haya novedad, pero también es importante dejar algunos tramos como para llevar un poco de estadística. Pues el año pasado hicieron estos tiempos, ahora hacen estos tiempos, entonces es una combinación de los dos. Realmente nosotros pues tenemos esos caminos que son maravillosos caminos, alrededor de 250 kilómetros únicos de caminos que combinamos de una manera o de otra y cada año le agregamos un caminito nuevo. Estos caminos, obviamente, son los caminos que utilizan las comunidades para comunicarse entre ellos. ¿Ha habido algún camino que construya el rally y que se quede para la comunidad? Sí, de hecho, cuando empezamos, todavía no estábamos en el Campeonato del Mundo, pero preparábamos nuestra entrada al Campeonato del Mundo y construimos más de 50 kilómetros de caminos rurales que están en muy mal estado y se quedaron para las comunidades de ahí. De hecho, hubo un tiempo donde ya nos querían lanzar en la política porque construíamos caminos y los donábamos a las comunidades, entonces todo eso pintaba muy bien, pero ahora ya el Estado es quien se encarga de mantener todos estos caminos y sí ha provocado un desarrollo en esa región, que es una región, a pesar de estar cerca de 3 ciudades, León, Silao y Guanajuato, está alejada un poco de la modernidad. Yo diría bastante. Para los que nos gusta ir a la zona de las montañas y nos quedamos ahí varias horas, yo recuerdo alguna ocasión haberme separado un poco de la zona en donde el rally te dice, este es donde no tendrías problema, pero nosotros nos sentimos con medios de comunicación y decimos, aquí, y si no mis compañeros camarógrafos que les digan, aquí nosotros pasamos, no somos medios de comunicación. Coloqué la cámara, por fortuna, con un control remoto, como 1 metro abajo de donde yo estaba sentado en una piedra esperando que pasara el rally. El golpe que me dio en la rodilla me hizo ir a ver al médico y me costó mucho trabajo la rehabilitación estando yo sentado. Ese me hubiera pegado en la cabeza. Eso hubiera sido una piedra de esos caminos. Por lo tanto, si ustedes acuden alguna vez a este rally, de verdad háganle caso a estas instrucciones porque son reales. ¿Salvó mi cámara? Sí, porque la piedra pasó a un ladito, pero pasó hacia donde yo estaba. Pero yéndonos de las montañas de Guanajuato, de las quesadillas que hacen algunas señoras ahí, porque te venden ahí en estos lugares, bueno, pues vámonos a Monte Carlo, ¿no? ¿Por qué no ir a la zona de los VIP de Monte Carlo? Vamos al Radio Monte Carlo.
estamos viendo, Benito, las maniobras. Despierten a Benito porque está clavadísimo en las escenas. Sí, estamos viendo las maniobras que tienen que ver con lodo, con terracería, Nieve, hielo. y con nieve. No estamos en la zona VIP de Monte Carlo que salen todas las fotografías. Esto que estamos viendo, estos derrapes, producto de que hay partes que tienen hielo y hay partes que no tienen hielo. Sí, así es, los famosos black ice, esas capas de hielo que no se alcanzan a ver porque es completamente transparente y parece asfalto y es hielo. Entonces muchas veces es imposible manejar en esta situación. Lo que tienes que hacer es frenar antes, tratar de acomodar en el ángulo el coche para agarrar el hielo con ese ángulo y calcular cuánto va a deslizar. Pero tú me estás diciendo, no sé, es como una trampa. Yo corrí lanchas de carreras muchos años y a veces el río parecía que iba así y la verdad es que había una piedra o un tronco a 22 centímetros y rompías la propela. ¿Cómo le haces tú para distinguir que eso, o ya que te empezaste a patinar es cuando corriges? Muchas veces cuando lo alcanzas a ver, estás a unos cuantos metros y alcanzas a hacer el movimiento para calcularlo. Pero hay otras veces que cuando ya empieza a patinar, pues ahí eres un pasajero por un momento, pero sí tienes que entender que haciendo un cambio para abajo o metiendo un poco de volante, frenando, bloqueando las llantas traseras, hay muchas técnicas para poder salir de la zona de emergencia. Si yo fuera copiloto, yo te diría, Benito, frénale. ¿Nunca lo hace el copiloto? Nunca, ahí confía ciegamente en lo que hay que hacer. ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué hiciste, no? Hay veces que sí, hay veces que un error que parece como de niños, pero es porque la situación es muy complicada, patina mucho y hay veces que es mejor trompear, como vimos al Citroën de Chris Meek, que en vez de quedarse atorado dice, bueno, mejor aviento ya el trompo completo y me doy la vuelta y regreso. Pierdes 10 segundos en vez de perder 30. Bueno, pues esto es allá en las montañas. Por supuesto, bajas y estás en Monte Carlo y en la noche los que fueron pues se pueden ir al casino y todo. Obviamente los pilotos y los equipos están concentradísimos. Pero tenemos unas escenas maravillosas de rallies en donde al llegar a la ciudad, ahí tienes que bajar toda esa adrenalina de un golpe y meterte al tráfico. Cuando te metes al tráfico y estás en lo que llamas traslado, te está contando el tiempo, porque un semáforo, puedes tener mala suerte de encontrarte un semáforo, o un policía como el que vamos a ver ahorita que te detiene, porque pues que por dónde estás pasando, ¿no? Mira, tienen un tiempo límite, pero ese tiempo normalmente lo calculamos holgado para que puedan llegar sin mayor problema. Lo que pasa es que todos los autos traen direccionales, placas, limpiadores, son autos que tienen que respetar todos los reglamentos de tránsito. Entonces, si de repente no lo respetas, multa. Tenemos, allá en nuestra producción, para que pongamos estas escenas en donde es efectivo que está pasando. Si las estamos viendo, las vamos a ver un momento y las vamos a describir. Ahí estamos viendo, hay un auto que es lo que llaman la maniobra de 3 ruedas. Sí. Está llegando en 3 ruedas. Fíjate cómo el piloto o el copiloto está colocado ahí como si estuviera veleando. Contrapeso. Para hacer el contrapeso, para que no golpee. Está desesperado y el policía lo detiene. Sí. Bajando el cubilete, justamente. Sí, bajando el cubilete. Y el cero del cubilete, Guanajuato. Y lo detuvo el policía y no lo dejaba salir. Seguro es Colin McRae, ¿no? Seguro. En 3 ruedas, ya ahí viene la patrulla y lo va a parar seguramente. Porque cualquiera de nosotros que nos vean en estas condiciones, la policía nos detiene. Nos detiene, sí. ¿Sí? ¿Y qué dice? Oiga, háblenle al seguro o qué. ¿O qué pasa? Esa es una escena muy, muy famosa que Gronholm le dice, porque el policía le dice, no puede. No, yo sí puedo, si usted me deja, pero yo sí puedo llegar con 3 ruedas y llego, pero nada más si usted me deja. La discusión que si podía o no podía llegar, dice, yo puedo llevarlo, pero si usted me lo permite. Ahí lo estamos escuchando. A ver, vamos a escucharlo ahí. You can't go all the way back to service. I can go. No, but I know I can. But if you allow me. No. Too dangerous. Yes, but I can. Go slowly. No complaints with your driving on it. You can't go all the way back. But sorry. Ya se fue. Ahora, esto ocurre y tú estás como piloto, debes estar desesperado porque tú ya tienes que llegar. Desesperado. En esa escena que vimos a Gronholm, perdió el campeonato. ¿El campeonato? Sí, porque no lo dejó llegar el policía, no llegó y quedó descalificado y perdió un campeonato. Un campeonato, seguramente todavía le dan pesadillas. Yo creo que cada vez que veo a un policía, sí. No, tiene toda la razón. Vámonos a una pausa, regresamos.
Y bueno, estamos de regreso. Ahora, ¿qué ocurre dentro de, si fuéramos muy exquisitos, diríamos, del habitáculo, ¿no? ¿Qué ocurre dentro del carro? Y si usted tiene oportunidad, ahora que vamos a ver la cámara a bordo, pero hacia adentro, vea usted la cantidad de fierros y cosas que nada tienen que ver con el auto que usted o yo manejamos. Por eso decía Gilles, son leones rasurados. Vamos a ver una comunicación entre piloto y copiloto, y después Benito nos va a explicar qué es lo que está ocurriendo. Si les parece, vámonos directamente. ¿Ya tenemos listo? Pas sakte Minos. Stop, 40 droite Minon, ferme 80. 55 venstre. Ok, toi qui ravis à la tarka. Pas sakte Minos. Liggement. 80, gauche 60 plus finir, pour droite 30 plus épingle steak. Jatku oikein 2. 10, vasen seistä pimennosta. Aukee pitkä, älä lopussa. Speedo léger tard, si on ouvre pour un gauche 50 mètres, droite 132 léger tard, ferme 120 plus. And flat 6 right 60, early flat 6 left straight 120. Det kort maybe för venstre till line, maybe för höger, minus 70 till 3 vänstre. I continues 5 left plus for 40 nips. 80 mètres. Gauche 80, corde de tir, 50 mètres 20, droite 120 moins, Minon léger tard, minus big stop left, double tight very short, minus half opens. 10 varovaten 2, jatkuu oikein 4. Gauche en droite 162, ferme 60. Bueno, obviamente es la Torre de Babel porque estamos escuchando varios idiomas, porque son escenas de varios automóviles en esas mismas circunstancias. Ahora, por supuesto, Benito, tú, sin hablar esos idiomas, entiendes lo que está pasando ahí. ¿Nos podrías platicar sobre la imagen, qué es lo que está ocurriendo? Sí, por supuesto. En las notas se escucha, al menos en inglés, se escucha muy bien que la curva, que es una 6, que sí hay que meterse antes. Los metros, se escuchan también las notas de Sebastián Ogier en francés, los metros que hay después de la curva. Esto para saber qué es lo que viene, cuánto te puedes abrir, si la curva siguiente te tienes que meter pronto o te tienes que meter tarde. Todo esto te ayuda a tener la trazada ideal, 1, por seguridad, y 2, por hacer el mejor tiempo. Todas estas notas hay que tenerlas siempre desde 2 puntos de vista. ¿Qué me va a llevar a ir lo más rápido posible y qué me va a llevar a ir seguro? Si logras un balance entre esas dos cosas, te aseguro que puedes ser un piloto para ganar un rally. Hay ocasiones en donde tú tienes calculado, vamos a realizar esta etapa en tanto tiempo, es lo que tú dices, después de esta curva tienes 180 metros, porque lo medimos en los autos que tú decías, los que no son del rally, tienes 180 metros, por lo tanto, pero de repente tú sufriste un patinón o algo y esos 180 se convierten en 180, pero lo está haciendo otra diferencia. ¿El copiloto baja y ve o el copiloto sigue en lo que sigue después de los 180? Claro, cuando hay un momento, una situación extrema, que el coche ponga en 2 llantas o que vaya muy de lado o que toques fuera del camino una cuneta o algo, el copiloto voltea a ver bastante para calcular cuánto tiempo se tiene que callar en ese momento donde tú controlas otra vez el coche. Digamos que te cancela el canal auditivo para que todos tus sentidos te ayuden a regresar el coche a la carretera y en ese momento vuelve a cantar. Él tiene que calcular esa parte y también conocer muy bien el coche para saber en cuánto tiempo puede llegar a la siguiente curva. Benito, como usted escucha, le está hablando a los ralistas, ¿no? Tiene que volver a cantar, ¿no? Tiene que volver a cantar o a decir lo que tiene que hacer. Es una curva 6, que es una curva 6. Se miden por cerradas, por abiertas. La 1 es la más cerrada o es la menos cerrada, ¿cómo? Las notas son específicas de cada piloto. Okay. Y yo les puedo decir a la gente que nos está viendo, por ejemplo, para mí una 8 es este primer movimiento de las muñecas, donde el volante apenas gira. Es una curva a fondo. Una 7, una 6, una 5, una 4. La 3 es con la mano arriba. La 2 es donde me cruzan los brazos y la 1 es donde ya suelto por completo un brazo. Es una curva muy cerrada, un hairpin, una horquilla. Comparado con los volantes de Fórmula 1 que están partidos a la mitad, ¿sí? ¿Por qué el del rally es completo? Porque muchas veces cuando vas con el coche de lado tienes que pasar la mano por el volante y el que siga haciendo un círculo es una guía para tu mano. Pero podríamos manejar con un volante como de Fórmula 1 porque siempre la postura es como si fuera un reloj de manecillas a las 9:15.
ahí es donde se agarra. Si tú no lo agarras ahí, Alfredo, la gente no lo agarra ahí, cuando el coche va de lado y recuperas el volante, no tienes la sensibilidad de dónde van, hacia dónde están viendo tus llantas. Y bueno, pues de todo esto nos podemos hacer varios programas, pero ya lo dijo José Alfredo y ya lo dijo bien, Caminos de Guanajuato. Adrián, vamos a ver escenas recopiladas a lo largo de muchos años del Rally Guanajuato. Empezó, como comentaba Gilles, primero vinieron a hacernos el favor de ver si funcionábamos, luego nos dieron un año sí y un año no, y luego de repente nos dijeron ya estamos. Entonces, todos estos años en el Rally Guanajuato, y ahorita nos platicará Gilles por qué escogió en Guanajuato y no otro estado, por qué dificultades, pero si les parece vamos con las escenas de, pues, con la que se conmemoraron 15 años del Rally México en Guanajuato. Claro, esto que estamos viendo pues no es Guanajuato, era la Ciudad de México por la arrancada en alguna ocasión. Así es, este fue el año 14 en el que tuvimos la arrancada en la Ciudad de México. A partir de ahí, pues bueno, ahorita viene ya este festejo en este 2018 con el año número 15. Y bueno, pues la idea es que sigamos con esta tradición. Ya Guanajuato tiene estos 15 años más. Los años que estuvimos previamente como candidatos es toda una fiesta en el estado. Representa un atractivo muy importante para estos fans que les gusta esta modalidad del deporte motor. Realmente ya como tal el deporte motor del realismo está muy enfocado en el Bajío y vamos a tratar de seguirlo manteniendo. Calculaba, no nosotros, ¿no?, sino platicando con gente o publicado por la prensa internacional, porque en esa Torre de Babel, que es el centro de medios, escuchas y te haces amigo. Uno de los temas que asombra tanto a la gente que viene es que en la suma de todos los días hay más de 400,000 personas. Sí, es sorprendente porque hay que admitirlo. Cuando empezamos este proyecto en México no se sabía ni siquiera qué era la palabra rally, ¿no? Pensaban que eran los rallies enigmáticos de ir a buscar tesoros y cosas de esas. Entonces, realmente el camino fue muy largo. El primer año que ya fue de Campeonato del Mundo tuvimos muy pocos espectadores y hoy, como vemos en las escenas, pues están poblados los cerros de visitantes, de gente que acampa, de familias. Ha crecido muy rápido y lo interesante es que los espectadores ya son conocedores, ya saben qué es lo que viene, quién viene, ya oyen el ruido y dicen, este es un Ford, o este es un Citroën, lo que sea. Ya hay un conocimiento de estos espectadores. A mí me ha tocado estar en los cerros, en las etapas que estamos viendo la etapa en las calles subterráneas de Guanajuato y otras. Me ha tocado estar, y yo recuerdo que en los primeros, en donde había gente que hacía su zona VIP, mandaba gente antes y un camión para que le pusiera una plataforma, un techito, todo, y te estaban dando comida, llevaban música. Y entonces 4 o 5 personas que estábamos ahí dijimos, oye, lo que queremos escuchar es la sinfonía, pues no vamos a decir la de Beethoven ni la heroica, vamos de los motores. Además, si estás en el cerro, de pronto oyes, ahí viene, ¿no? Y entonces, pasa, no es bueno. Lo estás oyendo como está tomando las curvas tanto de subida como de bajada. Y entonces convencimos a los de la música que ya habían pagado un dinero a un conjunto que estaba ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es parte esencial, lo que tú señalas. Ahora, quizá no haya estos lugares, pero sí hay sitios determinados en donde los mismos pobladores, las mismas comunidades, ya saben que viene el rally, ya saben cuántos refrescos, cuántas cervezas, cuántas aguas, cuántas quesadillas, cuántos sándwiches se venden ahí. Ya no es como las primeras en que yo iba y te decía, Gilles, Adrián, ahí nos vemos, y me llevaban en el helicóptero, eso es muy bonito, pero me dejaban ahí hasta 9 horas, ¿no? Y yo con mis botellitas de agua así, de a poquitos, ¿no? Y ahí venía por fin, qué bueno que sí se acordaron. Oye, es otra cosa, esta gente llega en autobuses, hay agencias de turismo que los lleva. Esto es, seguramente tú como organizador y la gente que lo organiza contigo, seguramente, deben estar muy satisfechos. Yo quisiera que nombraras a tu grupo de principal, ¿no? Juana. Sí, bueno, yo estoy feliz y el área comercial está feliz.
El director de carrera, Jaime del Palacio, Patrick Suberville, que es, digamos, el dueño del juguete, y Juan Suberville, no tanto, porque entre más espectadores, pues más complicado, ¿no? Porque tienes que hacer marcar más elementos de seguridad, tienes que calcular más espacios para espectadores, y entonces ellos sufren cada vez, pero no, en realidad estamos felices de tener este número de espectadores. Al final esto tiene que ser bueno para el Estado, y estos espectadores representan una derrama que es importante para Guanajuato. Bueno, voy a dar un giro de 180 grados, ya el tema de cómo acudir, a dónde acudir, ya, cuando usted tenga oportunidad, pues ahí la zona hotelera de Guanajuato es fantástica, otros se quedan en Querétaro, otros se siguen, en fin, otros acampan. Pero voy a dar un giro de 180 grados, si le parece, y le voy a decir aquí a nuestra producción. Tenemos el video de Thierry Neuville, que es un piloto fuera de serie, ganó el año pasado, pero no adelantemos la película, ahorita vamos a explicar, ganó 2017 es cuando ganó, pero vamos a ver si le parece a bordo del auto de Thierry Neuville. Ahí lo estamos observando. Lo estamos observando en las calles de Guanajuato, que es una etapa corta, pero es una etapa llena de adrenalina. Es una etapa en donde, si lo describimos, Benito, puede ser que no sea tan significativa. Tienes, ¿cuánta gente hay? Cerca de 70, 80 mil. 70, 80 mil, sí. Y ahí los tienes en las calles de Guanajuato, las que nosotros manejamos a 40 kilómetros por hora, cuando mucho. Ahí lo estamos observando, ¿no? Este tramo tiene una peculiaridad porque arrancamos con llantas de tierra en un empedrado que es mojado normalmente. Las llantas están frías, los frenos están fríos, y es bastante complicado manejar este tramo en estas circunstancias. De noche, con los flashes de la gente, tiene su chiste, ¿eh? Le voy a mostrar lo que es considerado en el Campeonato Mundial de Rallys. ¿Ya vio usted qué maniobras? Bueno, en México tuvimos el privilegio de tener lo que se ha conocido como la madre de todas las maniobras. Where's that gone? How much trouble is that? Back to the road. He can. Keep it calm. There's the hole he went through. What's he done? Oh, he's got a front puncture. He's got a front puncture. This is incredible. Oh my word. Él venía como líder de la carrera, Sí. la venía asegurando, y de pronto pues todos quieren ganar su etapa. Y entonces decide ganar su etapa y se descarrila, pero a un lugar en donde hay coches sí. estacionados a lo loco. ¿Cómo Eso crees es. que haya podido ser? El copiloto le dijo, lo calmó lo que tú decías, le dijo, tranquilo, por acá, ahí vi un huequito, métete por ahí. Definitivamente, lo saca el vado. Después del salto, este es el famoso brinco de Chichimequillas de la etapa final del rally. Y cuando se sale, definitivamente pierden la cabeza porque están jugándose el Rally México en esa etapa. Da vueltas, vemos ahí los típicos coches de estacionamiento en la terracería, pisa una caja de cervezas y ven y encuentran el hueco para regresar a la carretera. Regresan con una llanta ponchada y ganan, pero por segundos, ¿no? Muy poquita la diferencia, que ya habían ganado de ventaja anteriormente. Ahora, ahí llegan y escucha cuando dicen, Dios mío, ¿qué hicimos, no? Y este es el equipo, pues es el equipo de ellos, el equipo Citroën. Pero aquí la pregunta es, tú dices que, ¿cómo le hizo? O sea, vamos a sacar conclusiones rápidas, pero ¿cómo le hizo? ¿Él escuchó al copiloto o lo hizo porque se le ocurrió? Yo creo que entre los dos vieron el hueco para regresar, y es una subida de 1 metro, y dices, bueno, pues aceleras a fondo, ya no tienes nada que perder, ya estás fuera. Lo único que podías era recuperar tu posición. Bueno, pues las conclusiones quedan en ustedes. El día de hoy, palco a debate, nos fuimos a este tema. Yo estoy emocionadísimo, pero resulta que el reloj es el único al que no podemos vencer. Gilles, muchísimas gracias. A los hermanos Suberville, a Patrick, a Juan, agradecerles todo este esfuerzo, a ti y al equipo. Benito, pues a seguirle empujando. Ya eres un piloto profesional desde hace muchos años, un viejo lobo que ya no tiene que vender la computadora. Y Adrián, pues
Todo esto que se ha reunido alrededor de un evento que ya es en México un clásico, el Campeonato Mundial de Rallys. Gracias por haber venido, gracias por su presencia, gracias por las imágenes a WRC México. Y bueno, pues a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias y les recuerdo que la semana que entra tenemos una cita aquí en la pantalla de Canal 11, Palco a Debate.